Estamos en un tiempo difícil, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que sin ninguna duda el reloj de Dios sigue avanzando. Y cada día nos vamos acercando evidentemente al final de la historia, al final de los tiempos. Cuando los discípulos del Señor le preguntaron qué señal habría de su venida y del fin del mundo, Él les respondió en Mateo capítulo 24, un pasaje que todos recordamos, conocemos, pero leyendo solamente los versículos 9 al 13, Él les dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús menciona algo, que en los últimos tiempos habrá odio, habrá persecución mayor contra los cristianos. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Hay una institución internacional muy prestigiosa que se llama Puertas Abiertas, que hace un seguimiento a cómo va la persecución contra los cristianos, la discriminación contra los cristianos en todo el mundo. Y ellos nos informan que en los últimos 10 años se ha triplicado la persecución, la discriminación contra el cristianismo y contra los cristianos. Hoy día, 360 millones de cristianos en más de 50 países sufren discriminación, secuestros, torturas, violencia, amenazas y hasta muerte. Por supuesto que los países musulmanes y los países francamente ateos son los que encabezan esta lista de 50 países. Está Afganistán, por ejemplo, que ha caído en manos de los talibanes, está Corea del Norte, está Pakistán, Nigeria, Irán, la India, están entre los 10 primeros. Pero sorprendentemente, Colombia está en el puesto 30, Cuba está en el puesto 37 y México en el puesto 43. Es decir, aún en Latinoamérica, nuestra Latinoamérica, mundo occidental, que se ha desarrollado en base a los principios y valores cristianos. Sin embargo, en estos países hay persecución cada vez creciente contra el cristianismo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué pensar ante esta situación? Pues la palabra nos enseña que más que la persecución, más que el COVID-19, con todas las variantes y el Omicron ahora y el Delta y todas las letras que puedan surgir, más que la persecución o el COVID o las pandemias, lo que nos debe preocupar más como cristianos es la pandemia moral que está infectando al mundo en este siglo XXI. Hay una pandemia moral. El mundo está enfermo y una enfermedad contagiosa, una enfermedad infecciosa que cada día afecta más y más a las personas. Esa pandemia es la más peligrosa para nosotros los cristianos. Por eso, más que nunca, debemos hacer todo el esfuerzo posible, el esfuerzo consciente para protegernos, para no contagiarnos de esa pandemia moral que existe en el mundo. Y por supuesto, la mejor protección no es la vacuna Pfizer, ni la Moderna, ni ninguna de ellas. La mejor vacuna es la palabra de Dios. La protección la encontramos en la palabra de Dios, que Dios en su providencia nos ha dejado como lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y justamente varias epístolas del Nuevo Testamento tienen que ver con esas herejías, esa pandemia moral que ya existía en el principio del cristianismo. Herejías que se iban introduciendo en la iglesia, mezclando religiones paganas, costumbres paganas con el cristianismo, en lo que se llama el sincretismo religioso.
Es decir, mezclar, unir, juntar religiones paganas con el cristianismo, diluyendo la fe cristiana para hacerla más aceptable al pensamiento de aquel entonces. Pues bien, dentro de estas epístolas, el apóstol Pablo escribe una a los colosenses. Y en esta carta a los colosenses, como también a Efesios, es una carta particularmente escrita para combatir las herejías que estaban entrando en la iglesia allí en la ciudad de Colosas. Y él comienza su explicación y su refutación y su exhortación a la iglesia con dos declaraciones rotundas. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Él dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la segunda afirmación, y vosotros, a los cristianos en Colosas, vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Lo que está diciendo Pablo, ante esta mezcla de religiones y de dioses paganos y todo ello, está diciendo que Cristo no es un simple maestro, no es un simple profeta, ni siquiera un simple modelo a seguir, tampoco un semidios. Él dice, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Es decir, todo lo que Dios es, en su inmensidad, en su perfección, en su infinitud, en su justicia, en su amor, en su poder, todo eso habita, dice, corporalmente en Cristo. No es cualquier cosa, no es cualquier persona en quien hemos creído nosotros. Es el Dios del universo, el creador del universo. Pero la segunda afirmación es de lo más importante para nosotros, especialmente en los tiempos que vivimos, en que el pensamiento del mundo, la cultura del mundo, este posmodernismo trata de achicarnos, trata de hacernos sentir menos, ¿verdad? Pablo dice, vosotros en Cristo estáis completos. Completos, no le falta nada. No importa que seamos débiles, chiquitos, viejitos como yo, con poca cultura, en fin, nada interesa. Tenemos a Cristo, estamos completos. Nada nos falta. Entonces, nosotros, dice, estamos completos, realizados plenamente, si es que tenemos a Cristo en el corazón como nuestro Salvador y Señor. Y si estamos, por supuesto, unidos a Él en fe y en obediencia absolutas, sin reservas. Luego de esta presentación, de esta declaración del apóstol Pablo, él comienza a explicar y a exponer que al haber creído y confiado en Cristo plenamente, entonces nuestro yo anterior, lo que fuimos, lo que hicimos, ese Humberto rebelde, enemigo de Dios, desobediente, pecador, eso ya murió con Cristo en la cruz. El día que yo creí en Él, me identifiqué con Él, entonces Dios hace que ese pasado regrese en el tiempo al momento que Cristo moría en la cruz, y entonces dice, yo morí con Él, igual cada uno de ustedes. Eso es una de las primeras verdades del Evangelio. Y la segunda es que, así como al tercer día Jesús resucitó, entonces yo resucité con Él, cada uno de ustedes resucitó con Él. Amén. Entonces, ahora, lo importante en la vida cristiana es reconocer que hemos muerto con Cristo, ese yo pecador murió con Cristo, pero que al mismo tiempo hemos resucitado a una nueva vida. Ya no somos lo que éramos antes. La Biblia llama nuevas criaturas, somos, ¿verdad? Somos diferentes ahora. Somos nuevas personas. El mismo cuerpo, la misma alma, pero espiritualmente hablando, eso invisible, eso misterioso, eso ha nacido de nuevo. Ya no somos iguales. Y entonces Pablo les explica a los colosenses qué significa haber resucitado con Cristo. Y este va a ser nuestro texto para el día de hoy, Colosenses capítulo 3, los primeros 4 versículos. Entonces Pablo le dice, si pues habéis resucitado
con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este es un pasaje tremendo, que podríamos dedicar horas para analizarlo, pero tenemos más 30 minutos, menos de 30 minutos ahora, ¿no? Pero vamos a ver aquí un tema que es, así he llamado este mensaje hoy día, viviendo la vida resucitada. Vamos a ver cómo Pablo nos enseña en estos 4 versículos a vivir la vida resucitada como la mejor manera de ser inmunes a esta pandemia moral del siglo XXI. Ahora bien, veamos primero los 2 primeros versículos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué pasa en el mundo? Existe lo que se llama el secularismo. ¿Qué es el secularismo? Es basar la vida en lo que se ve, en lo material, en lo presente, en lo actual, sin tomar en cuenta lo espiritual ni la vida eterna. Eso para el secularista no existe. Solo existe este mundo, este siglo, este tiempo, nada más. Eso es lo que se llama el secularismo. Y en base a este secularismo que va creciendo en el mundo, el hombre ya dejó de mirar al cielo para buscar respuestas a su vida, las grandes interrogantes del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué vivo? Eso ya no interesa al ser humano. Es vivir el momento nada más y lo que se puede ver. Inclusive dejó de mirar su propia conciencia para buscar respuestas. ¿Qué hace el hombre secular, el hombre de este siglo XXI? Es mirar alrededor. Mira alrededor nada más, no mira arriba, ni siquiera mira dentro de sí, mira alrededor. Encandilado, hipnotizado por el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, asombrado por los avances en ese campo del ser humano, o también drogado con la industria del placer y del entretenimiento. El mundo nos mete el placer y el entretenimiento por todos lados. Televisión, las redes sociales, el cine, la literatura, espectáculos por todo el mundo, de todo tipo. Y eso droga a la gente, nos droga. O también estamos mareados con tanta información que nos llega a través de Internet y todo ello. Información que viene tanta y tan rápidamente que no tenemos tiempo para absorberlo, para procesarlo, para asimilarlo, para digerirlo, ¿verdad? Entonces, este es el ser humano. Por eso el apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a buscar las cosas de arriba, dice. Miren arriba. Hay que mirar alrededor, por supuesto, si no nos vamos a tropezar. Pero más que mirar alrededor, miren arriba. Busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios. Por supuesto, no tenemos que mirar arriba a las estrellas como los astrólogos, ni buscar seres extraterrestres, ¿verdad? Sino donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios. Es decir, la realidad sublime, gloriosa, inmensa de esa vida eterna que está revelada en la palabra de Dios. No lo vemos, pero ya sabemos acerca de Él por la palabra. Dios ha tenido el cuidado a lo largo de siglos de inspirar a profetas, a maestros, a hombres de Dios, mujeres de Dios, para ir mostrándoles esas cosas invisibles que están fuera de nuestro alcance por nuestro pecado. Pero para que estos hombres que escribieran esta Biblia y nos la dejaran a nosotros, para saber acerca de ese mundo invisible todavía por ahora. Pero es interesante lo que él dice. Si pues habéis resucitado con Cristo.
si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, si él hubiera dicho, si habéis resucitado con Cristo, o sea, si han resucitado con Cristo, sería una forma condicional, ¿no es cierto? Si han resucitado, pasa esto, pero si no, no. Él no lo pone en condicional. Dice, sí, pues habéis resucitado. Y ese pues es enfático. Ese pues cambia completamente la frase, el sentido de la frase. Ese pues, entonces, quiere decir, de hecho, ustedes han resucitado. Porque han resucitado. Es decir, como algo ya que ha sucedido, sí o sí. Porque está escribiendo a cristianos en Colosas, no está escribiendo a todo el mundo. Está escribiendo a los cristianos, no está escribiendo a nosotros. Y nos está diciendo, ustedes han resucitado. No lo duden. No han pasado por la experiencia de la muerte física todavía, pero espiritualmente han resucitado. Ya no son las mismas personas. Son nuevas criaturas, creadas o recreadas por Dios a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, porque han resucitado, entonces miren hacia arriba. No sean como los demás que están todavía muertos en pecados. Ellos están mirando alrededor y para ellos eso es lo único que existe. Antes de recibir a Cristo, ¿qué pasaba con nosotros? Lo único que conocíamos, lo único que nos interesaba eran las cosas del mundo, de las cosas que estaban alrededor. No teníamos conocimiento de lo que está arriba. No nos interesaba lo que estaba arriba. Nos interesa solamente el presente, ¿verdad? Pero ahora dice, sí, pues, es decir, como ustedes han resucitado, entonces tienen que mirar hacia arriba, tienen que buscar las cosas de arriba, ocupar la mente en las cosas de arriba. No quiere decir esto que no deban mirar alrededor tampoco. Lo que está poniendo es un orden de prioridad. Ahora que son nuevas criaturas, ahora que tienen una vida resucitada, usted tiene que poner la prioridad en las cosas de arriba. Hay que ocuparse de las otras cosas, sí, son necesarias, son buenas, porque al final de cuentas Dios creó lo de arriba y también lo de la tierra. Hay que trabajar, hay que disfrutar una victoria sobre Colombia, ¿no es cierto? Está bien todo eso, pero la prioridad debe ser buscar las cosas de arriba. Entonces, la primera cosa que Pablo diciendo es, de hecho, hermanos, ustedes han resucitado, nunca lo olviden. Y por lo tanto, tienen que poner las cosas arriba como primera prioridad. Vamos al segundo punto. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Pablo dice porque habéis muerto, por supuesto no se refiere al cuerpo físico, ¿no es cierto? Todavía estamos acá, ¿no? Sino, como decía anteriormente, a lo que fuimos, lo que éramos en el pasado, nuestra rebeldía, nuestra enemistad con Dios, nuestros pecados, nuestra indiferencia para las cosas, todo eso que ofendía a Dios, todo eso ya murió, eso ya está muerto, muerto, sepultado y olvidado para Dios. Si nosotros hoy día le decimos, Dios, pero mira lo que yo hice hace, bueno, ¿cuánto hace? 50 años, ¿no? Hice tal cosa. Dios no dice, bueno, yo no me acuerdo. ¿De qué me hablas? Eso no existe para mí. Eso ya está muerto, olvidado para Dios, ¿verdad? Pero así como está muerto, tenemos que reconocer que hemos resucitado, que es lo que expresamos nosotros cuando nos bautizamos. Yo espero que todos aquí estén bautizados y si todavía no se han bautizado, pues lo más pronto posible, ¿no? ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 6? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, cuando uno se bautiza, se sumerge en el agua. Ese sumergirse en el agua simboliza la muerte en Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, cuando nos sumergimos en el agua, estamos simbolizando esa muerte en Cristo. Pero cuando salimos del agua, estamos simbolizando esa nueva vida. He resucitado a una nueva vida. Entonces, el Evangelio, la buena nueva, es que al creer y reconocer a Cristo como Servidor y Señor, nuestro viejo hombre murió. Murió con Cristo, pero también que hemos resucitado con Él a una vida nueva. Y esa vida resucitada es la que tenemos que vivir. Esa vida resucitada es la que tenemos que vivir. Entonces, cuando nos hemos bautizado, salimos, estamos diciendo, yo he nacido a una nueva vida y tenemos que continuar entonces con esa nueva vida, esa vida resucitada. Pero ahora bien, aquí viene la verdad tremenda en este versículo que hemos leído y que, verdad de la cual rara vez somos conscientes. Cuando Pablo dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, en el capítulo 1, Pablo había hablado del misterio de Cristo en nosotros, ¿no? En el capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio, dice, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, dice, es un misterio. Efectivamente, cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Cristo vino a morar en nosotros por su Espíritu Santo. Eso lo sabemos por la palabra. Hemos visto los efectos de ese Espíritu Santo en nuestra vida, cambiando muchas cosas en nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar. El cambio de intereses en nuestra vida, todo eso lo ha producido el Espíritu Santo. O sea, Cristo en nosotros es un misterio, pero es real. Lo hemos creído, lo creemos. Amén. Uy. Amén. Cristo vive en nosotros por su Espíritu, ¿sí o no? Amén. Ahora, tenemos que estar seguros de eso. Si es que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón de verdad. Si de verdad le hemos entregado nuestra vida. Si de verdad le hemos reconocido como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Tenemos entonces que saber que el Espíritu está en nosotros. Es un misterio porque no lo vemos. Vemos los efectos, sí, pero no sentimos un fluido entrando en nuestro cuerpo, nada por el estilo. Pero ahora está hablando de otro misterio, que nos dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no que Cristo está en nosotros, sino que nosotros estamos en Dios a través de Cristo. Y la palabra que usa para escondida viene del griego krypto, que es oculto, cubierto, algo que está tapado. Efectivamente, no lo vemos. Pero es una verdad, porque es palabra de Dios. Tu vida, mi vida, están escondidas en Dios a través de Cristo. Ahora, esto no solamente en este versículo que lo dice, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que cuando Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre después de su resurrección, dice, nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. ¿Cómo es eso? Pero estamos acá, estamos sentados, ustedes están sentados en las sillas, ¿cierto? Yo estoy parado acá, pero al mismo tiempo que estamos parados acá o sentados allí, nuestro ser resucitado está sentado con Cristo a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Estamos en dos lugares a la vez. Y esto es perfectamente entendible porque
tenemos doble naturaleza ahora. Nuestra naturaleza humana, todavía estamos acá. Pero la naturaleza divina que hemos recibido, estamos ya con Cristo, la vida del Padre. Amén. Ahora, y si queda alguna duda acerca de esto todavía, recordemos lo que Jesús prometió a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículos 19 y 20. Dice, todavía un poco, le dice Jesús a los discípulos, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, dice, cuando yo venga, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Es algo tremendo. Jesús lo prometió a los discípulos y Jesús no puede mentir. Dice, vosotros en mí, así como yo estoy en el Padre, dice, y nosotros sabemos, la doctrina de la Trinidad es esa. Jesús y el Padre son uno, con el Espíritu Santo son uno está en el otro está en uno, es una sola persona. Así como yo estoy en mi Padre, dice, vosotros estáis en mí. Qué tremendo que es eso. Y yo estoy en vosotros. O sea, ese estar, esa unión de Cristo con nosotros es de doble vía. Él está con nosotros por ahora, ¿verdad? Aquí en la tierra, a través de su Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos con Cristo a la diestra del Padre. Estamos en Él. Vosotros en mí, dice. Ahora, no lo podemos entender. Es algo tan extraordinario, tan inaudito, un misterio tan grande que nuestra mente no lo puede entender. Nuestra mente está hecha para el tiempo. No podemos pensar todavía nosotros en la eternidad. Pero aquel día, dice, cuando Él venga, se quitará la barrera para el conocimiento espiritual y entenderemos perfectamente esta tremenda verdad. Yo me muero de ganas para que llegue ese día, ¿no? Ahora, pero mientras tanto, aunque no lo entendemos bien, mientras tanto, ¿cómo dignifica nuestras vidas esta verdad? ¿Cómo nos eleva por encima de las miserias del mundo, del pecado, del secularismo, el materialismo, de la inmoralidad, de todo ello? Nos eleva por encima. Estamos con Cristo, estamos en Dios, estamos unidos a Él. Al inicio del culto, el pastor Saúl oró por las personas que están sufriendo, ¿verdad? Tienen muchas cargas, angustias, en fin. El hombre terrenal va a seguir sufriendo. No podemos librarnos porque seguimos en la tierra, somos de la tierra y seguimos sufriendo. Pero nuestro otro yo, el resucitado, el creado a imagen y semejanza de Cristo, ese que está sentado a la diestra del Padre, está por encima de todo eso. Y esto humano, terrenal, es pasajero, es temporal. Y hermanos, un tremendo consuelo en medio de la aflicción es saber que esta aflicción es aquí, es en la tierra, temporal, pero mi otra parte está arriba. Y este hombre terrenal será absorbido por el hombre espiritual el día que Cristo venga. Y ya no habrá más lágrima, más llanto ni dolor, como dice la palabra. No habrá más aflicción. Y además, si estamos con Cristo en Dios, ¿qué nos puede pasar? ¿No? Romanos 8, versículos 31 y 35, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Está hablando a cristianos que, como el día de hoy, están sufriendo persecución a muerte. Dice, ahora, estas son preguntas, notemos que son varias preguntas, son preguntas retóricas, como se dice, que solamente cabe aquí una respuesta negativa.
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La única respuesta que cabe a esa pregunta es nadie. Nadie puede estar contra nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? No. Nada de eso. Es la manera de hacer la pregunta, demanda una respuesta negativa. Es decir, nada nos puede pasar. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, ya tenemos aquí, hemos resucitado, de hecho hemos resucitado, por lo tanto tenemos que buscar las cosas de arriba. Y aquí tenemos que vivir sabiendo que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vamos a nuestro tercer punto, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Anotemos los 3 tiempos de la vida resucitada. Hemos visto ya que nuestro viejo hombre, lo que fuimos antes de la conversión, entonces ya murió. Ya está muerto, olvidado por Dios. Pero luego el presente. En el presente tenemos que recordar siempre. Estamos sufriendo aquí en la tierra todavía y esto no va a parar, pero al mismo tiempo tenemos nuestro otro yo. Ese ser resucitado está con Cristo en Dios. Y pase lo que pase, nada nos va a poder derrotar, vencer, destruir. ¿Por qué? Porque está protegido por la presencia divina de Cristo y de Dios. Pero ahora nos habla del futuro. Este glorioso futuro, dice, cuando Cristo vuestra vida, ahora, ¿Cristo es nuestra vida? Por supuesto que es nuestra vida. Él nos creó, Él fue la palabra de Dios que sea y nos creó. Él nos ha librado de la condenación eterna. Él nos permite, nos da la fuerza para vivir cada día y vencer a la carne, el mundo y al diablo. Él nos consuela, es decir, Él es todo para nosotros. Vuestra vida, dice, cuando vuestra vida se manifieste, y la palabra manifestar aquí no es el Apocalipsis, sino es una palabra que significa cuando aparezca, cuando se presente. ¿No? Cuando Cristo se presente al mundo, para espanto del mundo que lo ha estado negando por tanto tiempo, entonces dice, ustedes también van a aparecer con Él. Así, cuando Cristo se presente al mundo, ya no como el cordero inmolado, ya no como el bebito indefenso, sino como el Rey de reyes y Señor de señores, a establecer su reino, a traer juicio sobre todos los rebeldes contra Dios. Cuando Cristo se presente al mundo, aparezca al mundo, dice, ustedes van a aparecer con Él. Ustedes se presentarán con Él. Ahora, ese es nuestro futuro. Eso es lo que nos espera. No importa qué esté pasando por ahora. No importa todo lo que tengamos que todavía sufrir en este mundo. Esa vida está oculta por ahora. Pero si un día se va a presentar, se va a manifestar. Hoy vemos cómo el rechazo, el menosprecio, la persecución de los cristianos va en aumento en todo el mundo. Cada vez más la fe cristiana y la moral cristiana son motivos de burla, como anticuadas y retrógradas. Y los cristianos somos calificados de ilusos, de ignorantes o de fanáticos. El mundo nos ve así, y cada vez más. Por un lado, nos admiran nuestra conducta, pero por otro lado se burlan de nosotros. Así es el mundo ahora, ¿verdad? Pero lo que se oculta, lo que no se quiere reconocer, es que esa moral cristiana basada en la palabra de Dios, en la Biblia, esa moral cristiana es la que ha frenado el mal en el mundo a lo largo de estos 20 siglos. Si no hubiera sido por la moral cristiana, el mundo sería mucho peor. ¿Quiénes lucharon por la abolición de la esclavitud? Cristianos, aun a costa de sus vidas.
¿Quiénes lucharon por los derechos humanos, por los servicios sociales? Han sido creación de cristianos llenos del amor compasivo de Dios. Eso no se dice, eso no se enseña. La ciencia moderna de la cual el hombre se jacta tanto, fue posible, el nacimiento de la ciencia moderna fue posible cuando el hombre volvió a las Escrituras y encontró en las Escrituras que el mundo era un mundo creado por Dios, un Dios de orden, y que el mundo está regido por leyes dadas por Dios, leyes ordenadas. Eso permitió la ciencia moderna. Y los primeros grandes descubrimientos científicos y los primeros grandes inventos científicos fueron de cristianos que creían firmemente en la palabra de Dios y en Cristo. Eso no lo dice el mundo, no lo reconoce el mundo, pero esa es la verdad. Hoy día se burlan de nosotros, pero la verdad también es que un día no muy lejano, Cristo en nuestra vida aparecerá. Como dije hace un momento, para espanto y asombro de aquellos que le niegan. Y junto a Él apareceremos nosotros. Amén. Y ante el poder de esa vida resucitada que tenemos, Pablo nos exhorta a vivir, no como derrotados, no como menos que los demás, no como ciudadanos de segunda clase. No hay razón para que un cristiano se avergüence de su fe. Ante toda la ciencia, la tecnología y ante toda la propaganda secularista y materialista del mundo, no hay razón para que nos avergoncemos. Entonces, ante esta vida resucitada, no hay pandemia moral que nos pueda vencer o que nos pueda infectar. No hay poder del enemigo que pueda derrotarnos. Y podemos entonces clamar con Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces recordemos, hermanos, y con esto vamos terminando. Recordemos que tenemos que vivir la vida resucitada. Seguimos en este cuerpo, sí. Seguimos siendo este ser terrenal. Pero tenemos una vida resucitada. Vivamos esa vida resucitada buscando lo de arriba, poniendo la mira en las cosas de arriba. Viviendo cada día sabiendo que ese ser resucitado, esa vida resucitada, está con Cristo en Dios. Y mirando con expectativa hacia el futuro, aquel día en que Cristo venga. Nunca olvidemos eso, hermano. La historia no va a continuar indefinidamente. Igual siempre, no. El reloj de Dios está avanzando. Y está llegando a la hora en que Dios ponga término, punto final a esta historia que el hombre cree que maneja. El hombre no maneja la historia, Dios maneja la historia. Y ese Dios nos asegura que esa gloria con la cual Cristo vendrá será parte de nuestra gloria también. Amén. Como testimonio de ese amor de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Nunca olvidemos eso, hermanos. Vivamos cada día gozosos. A veces llorando, a veces con dolor, ¿no? Pero gozosos siempre, porque estamos con el Señor. No olvides suscribirte a este canal, dale like y comparte el enlace con tus amigos.